Analizaremos un caso clínico para cuya resolución fui consultado. Se trata de un paciente de 37 años de edad, sin antecedentes patológicos personales de importancia, que inicia un cuadro de disnea hace 3 semanas, progresiva, que inició con un proceso gripal, que hubo sido diagnosticado como una neumonía. Al momento, la disnea es de clase funcional 3-4 y se ha acompañado de episodios de disnea paroxística nocturna y de palpitaciones de predominio nocturno. Además, tiene edema de miembros inferiores. La fecha de la última menstruación de la paciente hace 2 semanas. En el examen físico, tenemos una presión arterial de 106/60, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, respiratoria de 32 por minuto, afebril, con una saturación de oxígeno 89-90, aire ambiente, una presión venosa yugular estimada de 12 centímetros de agua, ruidos cardíacos regulares, no soplos, sin pulso paradójico, no signo de Kussmaul, el murmullo vesicular disminuido bilateralmente de predominio izquierdo, con frémito táctil reducido en la base posterior izquierda, hepatomegalia a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal derecho. Acudió la paciente con resultado de una tomografía simple de tórax solicitada por otro médico. Se me interconsulta por el caso. En la imagen del tórax nosotros encontramos la presencia de una cardiomegalia grado 4 con una particularidad. La base del corazón demasiado amplia comparada con el ápice propiamente dicho de su corazón. Es decir, un corazón como si fuera un matraz. Además encontramos ciertos infiltrados o intersticiales, las hilachitas que se ven acá, o que quizás podrían ser interpretadas también como una acentuación del intersticio pulmonar. Vamos nosotros a revisar los hallazgos tomográficos. Encontramos. Observen ustedes en este punto ciertos infiltrados en vidrio deslustrado en el pulmón izquierdo. Sigamos observando. Igual, infiltrados en vidrio deslustrado que se repiten sobre todo en el pulmón izquierdo. Nuevamente la figura, ahí estamos. Son como infiltrados como telaraña en el pulmón izquierdo, sobre todo de la paciente. Bien, lo que llama la atención también en esta tomografía es la presencia de un corazón sumamente agrandado. Nuevamente el infiltrado intersticial en vidrio deslustrado a este nivel. El diagnóstico. Empecemos con un diagnóstico por problemas. Tenemos 2 problemas fundamentales, la disnea y el edema de miembros inferiores. Hagamos una revisión de la disnea. La disnea puede tener una causa cardiovascular, una causa pulmonar o una causa por déficit en el transporte propiamente de oxígeno en forma general. Recordemos que la disnea no es más que una sensación de dificultad para respirar. ¿Qué datos nos orientan en el paciente para decir que existe un problema cardiovascular? Varios datos. Nosotros vemos en la historia clínica la presencia de una presión venosa yugular estimada de 12 centímetros de agua, la presencia de edema de miembros inferiores, la presencia de episodios de disnea paroxística nocturna y la presencia de una cardiomegalia en las imágenes del tórax, en la tomografía simple del tórax. Es decir, solamente por clínica y por la imagen de tórax nosotros no podemos descartar que la disnea tenga una causa cardiovascular. Disnea por déficit de transporte de oxígeno. La disnea por déficit de transporte de oxígeno básicamente es secundaria a la presencia de anemia. Sin embargo, la paciente no refiere antecedentes de hemorragias,
A esta edad, sobre todo, hemorragias por vía uterina, por vía vaginal, las metrorragias o las hipermenorreas, pero no refiere la paciente. Además, no refiere antecedentes de sangrados nasales, ni tampoco máculas o equimosis que denoten que ha habido una extravasación de sangre. Además, la paciente no refiere tampoco en la historia que haya habido trastornos nutricionales que hayan ocasionado una anemia por déficit de hierro o de ácido fólico. La disnea por déficit de transporte de oxígeno en la sangre en esta paciente deja mucho que desear. De todas maneras, el hematocrito, cuando se tiene duda clínica, podría sernos útil para poder confirmar o descartar el diagnóstico de una disnea por anemia. La disnea de causa pulmonar en la paciente. Tenemos en la tomografía simple de tórax infiltrados en vidrio deslustrado, que ya lo hemos dicho, y también una acentuación del intersticio pulmonar con infiltrados intersticiales difusos bilaterales en la radiografía de tórax, a pesar de que la paciente no presenta realmente un déficit de saturación de oxígeno, puesto que la saturación de oxígeno es normal para Quito a 2.800 metros de altura geográfica y 540 milímetros de mercurio de presión barométrica. Sin embargo, una disnea de causa pulmonar en la señora no podríamos descartar. De todas maneras, la presencia de esta cardiomegalia muy intensa habla a favor de una disnea cardiovascular más que una disnea de causa pulmonar. El edema de miembros inferiores. El edema de miembros inferiores puede deberse a dos cosas fisiopatológicas. La primera es un aumento de la presión hidrostática y la segunda es una disminución de la presión oncótica dentro del espacio vascular ocasionada por un déficit proteico. Pensar en un incremento de la presión hidrostática en la paciente, sí, se puede pensar en ella por la presencia en la anamnesis de edema de miembros inferiores, es decir, el espacio vascular de la señora está muy cargado, de tal manera que eso podría haber ocasionado un incremento de la presión hidrostática y eso a su vez un edema de miembros inferiores por causas cardiovasculares en este caso. Disminuciones de la presión oncótica que se ven sobre todo en estados nutricionales deteriorados, como por ejemplo en el síndrome de Kwashiorkor, en estados en los que se pierde mucha proteína a través del riñón, como síndromes nefróticos, pues no pensaríamos tanto, puesto que en este caso, el edema no está solamente localizado en miembros inferiores, sino que presenta la característica de ser generalizado, un edema por anasarca. Bien. Entonces nos encontramos con que el edema podría ser secundario a una causa cardiovascular. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre varias entidades cuando tenemos una cardiomegalia tan intensa, cuando la paciente realmente no ha tenido antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. ¿Es una falla cardíaca aguda con una miocardiopatía dilatada que suele presentarse en mujeres jóvenes en varias circunstancias, sobre todo en daños de inflamación miocárdica o de inflamación pericárdica, como la miocarditis o pericarditis? Podría ser. ¿Qué datos clínicos nos orientan a ello? Pues, además de la cardiomegalia, la paciente ha presentado en la anamnesis palpitaciones. Esto nos orienta hacia ese tipo de diagnóstico. Tiene la paciente una presión venosa yugular estimada de 12 centímetros de agua, cuando normalmente la presión venosa yugular estimada está entre 6 y 8 centímetros de agua. El diagnóstico de una miocarditis, nosotros podríamos hacerlo, o podríamos confirmar un poquito más el diagnóstico por medio de un electrocardiograma. Y eso es lo que nosotros hemos solicitado, un electrocardiograma y un ecocardiograma. De todas maneras, desde el punto de vista clínico, es muy posible que la paciente tenga esta entidad. El segundo diagnóstico diferencial es el derrame pericárdico con taponamiento. Empecemos con el diagnóstico de taponamiento. Clínicamente, la presencia de taponamiento cardíaco se ve cuando existe pulso paradójico. ¿Y qué es el pulso paradójico? Es la presencia de una
reducción de la presión arterial sistólica, aproximadamente de al menos 10 milímetros de mercurio, durante la inspiración profunda. Esto no encontramos en la paciente. En el taponamiento cardíaco también encontramos el signo de Kussmaul, que es un incremento de la presión venosa yugular cuando el paciente inspira profundamente. Es decir, es la falta de colapso de la vena yugular externa en el cuello frente a la inspiración profunda. Tampoco presenta el paciente el signo de Kussmaul. En determinados pacientes con derrame, con taponamiento cardíaco, existe la tríada de Beck. Y esta tríada de Beck se caracteriza por la presencia de ruidos cardíacos apagados, también de una ingurgitación yugular muy intensa, eso sí tenemos, y de hipotensión arterial. La hipotensión arterial en esta paciente no existe, y tampoco el examen físico de esta paciente muestra la presencia de ruidos cardíacos apagados. Pericarditis constrictiva, el siguiente diagnóstico diferencial que nos hemos planteado. La presencia de pericarditis constrictiva se sospecha, sobre todo, cuando ya existen hallazgos tomográficos, por ejemplo, de resonancia magnética, con calcificaciones o con engrosamiento del pericardio. En la ecocardiografía también podemos sospechar en pericarditis constrictiva cuando existe pues, un aumento del grosor del pericardio. De todas maneras, clínicamente esta entidad podría ser sospechada, sobre todo por la presencia en el examen físico de ella de una hepatomegalia, ¿no? Y de edema de miembros inferiores. La pericarditis constrictiva se caracteriza clínicamente por la presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, en este caso el edema de miembros inferiores y también la hepatomegalia a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal derecho. Eso significa que clínicamente no podemos descartar la pericarditis constrictiva de una manera muy tajante. De todas maneras, miocardiopatía restrictiva existe más en pacientes con sintomatología crónica de al menos 3 meses de evolución, cosa que realmente en la paciente no existe, pero de todas maneras no se puede descartar en forma completa aquello. Tendríamos que pedir un ecocardiograma para ver el grosor del pericardio y, o en su defecto, pues podríamos pedir una tomografía, ya hemos pedido, pero la tomografía realmente no ve un engrosamiento de este tipo. Miocardiopatía restrictiva. Bueno, la miocardiopatía restrictiva sobre todo se caracteriza por un descenso muy significativo de la onda del descenso X en el pulso venoso yugular, pero esto realmente no se encuentra en el examen físico de nuestra paciente. De todas maneras, por un signo, no es posible realmente que nosotros descartemos el diagnóstico de una miocardiopatía restrictiva. Para ello, sí es necesario que hacer una ecocardiografía para determinar cómo están los parámetros del corazón. Un infarto miocárdico agudo derecho, el infarto agudo de miocardio agudo derecho, pues casi siempre existe un dolor torácico, podría haber también un derrame pericárdico, sí, y ese derrame pericárdico podría ser, podría pues graficarse, digamos, en forma de una cardiomegalia, aparentemente, etc. De todas maneras, la paciente no se ha quejado de dolor torácico en ningún momento. Recordemos que la sintomatología de infarto miocárdico agudo en general en mujeres es muy diferente, es atípica y en muchas ocasiones una mujer con infarto miocárdico puede presentarse sin dolor torácico y solamente con episodios de disnea. De cualquier forma, no se pensaría clínicamente en el infarto miocárdico derecho en la paciente, pero tendríamos que hacer y ver el electrocardiograma de ella para realmente descartar en forma total aquello. Sobre todo hacer derivaciones derechas. Desde el punto de vista pulmonar, por los hallazgos de estos infiltrados en vidrio deslustrado de la tomografía de tórax, miren ustedes acá, no podríamos descartar la presencia de una neumonía intersticial. Pero la neumonía intersticial per se no explicaría los otros hallazgos del paciente. La hepatomegalia,
la presión venosa yugular alta, la cardiomegalia, etc. En resumen, nos quedamos con un diagnóstico de una falla cardíaca aguda por probable miocarditis pericarditis, con un derrame pericárdico, con una neumonía intersticial. Los otros diagnósticos de pericarditis constrictiva, de miocardiopatía restrictiva, no se pueden descartar clínicamente, pero no son aplicables tanto a esta paciente concreta como los otros que ya señalé. Bien, ¿qué vemos nosotros acá en el electrocardiograma de ella? Veamos, la frecuencia cardíaca de la paciente está en 75 latidos por minuto. Encontramos ondas P positivas en B4, B5, B6. Encontramos ondas sugestivos de un ritmo sinusal. Llama la atención en este electrocardiograma la presencia de ondas T negativas a estos niveles. En B2, en B3, en B4 y en B5. Llama la atención también en este electrocardiograma un eje QRS levemente desviado hacia el lado derecho. El eje del QRS en este caso está en aproximadamente más 100 grados. Es decir, este electrocardiograma sería interpretado como alteraciones inespecíficas de repolarización ventricular difusos, sobre todo en el precordio, acompañados de una leve desviación del eje cardíaco del QRS hacia el lado derecho. En el Holter encontramos nosotros un signo que se llama alternancia eléctrica. Desgraciadamente me olvidé de poner aquí la imagen del Holter. En B2 encontramos aquello del Holter. Alternancia eléctrica significa que la amplitud de las eres en el complejo QRS es diferente de latido a latido. Latidos con mayor amplitud que siguen a latidos con menor amplitud de los QRS. Bien, vamos a ver nosotros la imagen ecocardiográfica, ¿no? Miren ustedes, vamos a pararle acá si es que podemos. Aquí tenemos, observen ustedes. Aquí nosotros tenemos el corazón de la paciente, ¿no? Tenemos acá la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida ventricular izquierdo, la aorta, el septum interventricular, el ventrículo derecho. Pero hay una zona no ecogénica, anecogénica, en la pared posterior del ventrículo izquierdo. Miren ustedes acá. Esta zona es interpretada como la presencia de líquido, es decir, hay un derrame pericárdico. Un derrame pericárdico que luego medirá el ecocardiografista, aquí, midiendo el diámetro, de aquí para acá, veremos qué intensidad tiene, qué gravedad tiene el derrame, pero aparentemente es un derrame pericárdico severo, porque igual acá tenemos zonas anecogénicas, ¿no? Cerca de la pared del ventrículo derecho, la pared lateral, y prácticamente el corazón está dentro de este saco. Sigamos. Miren ustedes. Muy bien. Veamos nuevamente las imágenes. Observen ustedes acá. Miren el derrame pericárdico que se ve por detrás de la pared posterior. Y vamos a ver en una... Miren ustedes, aquí se ve mejor todavía. Vean. El corazón de la paciente prácticamente... Este es el corazón de la paciente. Este corazón de la paciente prácticamente está flotando dentro de un derrame pericárdico que es de carácter global. Es decir, hay un derrame pericárdico severo. Sigamos viendo las imágenes. Miren ustedes, flotando el corazón, ¿no?
Por tanto, el diagnóstico ya está señalado. Hay un derrame pericárdico severo, con compromiso hemodinámico, obviamente, pero sin taponamiento cardíaco desde el punto de vista clínico por las razones ya ejemplificadas. El resultado del ecocardiograma. Pericardio, dice el ecocardiografista, engrosado y refringente, con derrame global severo, con repercusión hemodinámica, un espacio anterior de 2.5 centímetros, un espacio posterior de 4.6 centímetros, con espacio apical de 5, espacio lateral de 4 y una cantidad aproximada de líquido de 1000 centímetros cúbicos. Una vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio, es decir, es un derrame pericárdico severo. Además, nosotros tenemos el hallazgo de una hipertensión pulmonar moderada con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 46 milímetros de mercurio y un TAPSE de bajo de 17 milímetros. Eso hace descartar ya los otros diagnósticos que planteamos en el diagnóstico diferencial. Hace descartar la presencia de una miocardiopatía restrictiva, hace descartar la presencia también de una pericarditis constrictiva y confirma el diagnóstico de un derrame pericárdico. Además, las presiones de llenado ventriculares izquierdas son normales, la fracción de eyección por Simpson ventricular izquierda está en 64%. Además, esto hace pensar que realmente también la falla cardíaca aguda por problemas intracardíacos como valvulopatías, como un infarto agudo de miocardio, etcétera, pues no tienen ya asidero mirando este ecocardiograma. Bien, ¿cuáles son las causas de una pericarditis o de un derrame pericárdico y en qué se puede sospechar en el caso concreto de la paciente? En la paciente, por la presencia de los hallazgos de infiltrados intersticiales en el pulmón y porque el proceso de la paciente inició como un proceso gripal, no podemos nosotros descartar que haya habido inicialmente una pericarditis infecciosa por viral o incluso por piógenos, o incluso que haya habido también una pericarditis tuberculosa, pero desde el punto de vista de la evolución clínica de la paciente pues en 3 semanas, en 3 semanas no se ha deteriorado tanto desde el punto de vista de su estado inflamatorio sistémico. Miremos nosotros, por ejemplo, en el examen físico de la paciente, que existe pues una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria levemente alta, pero no ha habido fiebre, por ejemplo, no está afebril en el examen clínico, es decir, no tiene una respuesta inflamatoria sistémica alta. Cosa que cuando existe esta respuesta inflamatoria sistémica alta, pues hay que pensar en piógenos o en un problema tuberculoso, un problema micótico. Pero como la evolución del estado inflamatorio de la paciente ha sido leve, no ha sido tan grave, entonces, claro, nosotros sospechamos que la paciente pudo haber tenido una pericarditis viral al inicio que ocasionó el derrame pericárdico. Entonces no podemos descartar este asunto. Bien, ¿qué más? Miren ustedes, una pericarditis no infecciosa. Uremia, definitivamente no. No tiene factores de riesgo renales. Un infarto agudo de miocardio, pues lo hemos descartado ya. La presencia de neoplasias. En una paciente de 35 años de edad, claro, hay neoplasias que pueden presentarse, como por ejemplo una neoplasia de mama. Puede presentarse una neoplasia primaria del pericardio como un mesotelioma. Puede haber metástasis tumorales de cáncer de ese tumor de mama, de un cáncer de pulmón, de una linfoma o de una leucemia. Sí. De todas maneras, nosotros tendremos que ver marcadores tumorales en la paciente y solicitamos, de hecho, marcadores tumorales para ver si es que hay o no algún problema de este tipo. Igualmente, un eco de mama, un eco de anexos también se solicitaron. Estos ecos fueron normales. Lo que nos llamó la atención en la paciente es que tuvo un CA, un marcador tumoral CA125 elevado. Es decir, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial entre un CA de mama, causante de este derrame pericárdico, o la presencia de un líquido pericárdico seroso, porque cuando hay un líquido pericárdico seroso, también suele aumentarse el CA125. De todas maneras, la ecografía de mama que se le mandó a hacer
es negativa. Neoplasias en la paciente se descartan. Mixedema. El mixedema se caracteriza por la presencia de un edema que no deja fobia, un edema generalizado que no deja fobia y un incremento de peso que la paciente no tiene. Otro tipo de problemas. Disección aórtica, que la paciente no se ha quejado en ningún rato, pues un dolor torácico propiamente dicho, agudo. Traumatismos, no ha habido antecedentes tampoco, posradiación tampoco, enfermedad de Whipple tampoco, sarcoidosis tampoco. Y tenemos finalmente pericarditis ocasionadas por conjuntivopatías, por conectivopatías, sobre todo lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia fibrosmática aguda, etc. Cuando solicitamos nosotros marcadores de conectivopatías, sí encontramos que la paciente tuvo una proteína C reactiva muy alta, pero los marcadores de conectivopatías más específicos, como por ejemplo los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, los ANCAs, el ANCA-C y el ANCA-P, todos fueron negativos. Es decir, el diagnóstico de una conectivopatía como causa del derrame pericárdico en la paciente pues no tiene tanto asidero por los resultados de los exámenes de laboratorio. Fármaco inducida por estas drogas tampoco, porque no hay antecedentes en la historia de esto. Después de lesión del corazón, el síndrome de Dressley, después de infarto de miocardio tampoco, porque no ha habido pues, un infarto agudo de miocardio en ella por los hallazgos del electrocardiograma. En resumen, nosotros nos quedamos con dos diagnósticos etiológicos del derrame pericárdico, ¿no? Una pericarditis infecciosa ocasionada por virus o una pericarditis idiopática, sin causa. Recordemos nosotros que en la literatura científica el 20% de aquellos derrames pericárdicos severos, como en este caso, que son sintomáticos, como en este caso también, son de causa idiopática. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pericárdico, no? El derrame pericárdico básicamente se produce por aumento de la producción de líquido pericárdico o por disminución en la absorción de líquido pericárdico. Cuando tenemos un derrame pericárdico, la primera pregunta es, ¿tiene o no repercusión hemodinámica este? La repercusión hemodinámica depende de dos factores, de la presión en el saco pericárdico y de la capacidad del miocardio para compensar. Pero a su vez la presión en el saco pericárdico depende de la cantidad de líquido que hay en él. Puede ser agudo o puede ser crónico el derrame. Cuando es agudo, la presencia de solamente poco líquido, un incremento pequeño de líquido, pues ya puede dar una repercusión hemodinámica. Cuando es crónico, se producen grandes acumulaciones de líquido pericárdico sin tener repercusión hemodinámica. Pero, conforme vamos a ver en uno de los slides siguientes, depende también de la relación presión-volumen de ese líquido. Cuando es agudo, la relación presión-volumen se incrementa significativamente. Es decir, un cambio de volumen pequeño hace que se incremente excesivamente la presión dentro del saco pericárdico, a diferencia de los derrames crónicos que tienen una pendiente de la curva de presión-volumen más pequeña. Ya vamos a ver eso con un gráfico. Decíamos también que la repercusión hemodinámica depende de la capacidad del miocardio para compensar. El miocardio tiene que estimularse adrenérgicamente para incrementar la frecuencia cardíaca y para incrementar la contractilidad. Si la paciente tiene una buena reserva cardiológica, porque es una paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, compensa con taquicardia y con incremento de la contractilidad, compensa la reducción del gasto cardíaco agudo que suele presentarse en derrames pericárdicos severos con repercusión hemodinámica. Bien, ¿qué es esto de la relación presión-volumen en el derrame pericárdico? Aquí tenemos nosotros un eje de coordenadas, un eje Y, un eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Nosotros vamos a graficar la presión dentro del saco pericárdico en función del volumen. Y tenemos una curva que semeja una función exponencial. Tenemos también acá otra curva diferente. Tiene una función exponencial distinta.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando analizamos esto? En esta curva, por ejemplo, que grafica el derrame pericárdico rápido, supongamos que nosotros hagamos variar un poquito así, hasta acá, el volumen del paciente. Supongamos que hagamos variar, ¿no es cierto? De aquí para acá. ¿Qué ocurre? El aumento de la presión cuando hemos hecho variar el volumen, digamos en 1 centímetro o en 2 centímetros, es muy diferente cuando en esta curva hacemos variar el volumen 1 o 2 centímetros. El aumento de la presión es mucho menor acá en esta curva que acá en esta otra. Por tanto, nosotros decimos que, por lo menos en esta curva de derrame pericárdico rápido, la relación presión-volumen está muy alta. Hay que considerar esta línea que constituye el límite de distensibilidad del pericardio. El límite de distensibilidad del pericardio es de aproximadamente 20 mililitros. Quiere decir que el pericardio, las membranas del pericardio pueden distenderse para acumular entre sí un máximo de 20 ml. Cuando existe la formación de un derrame pericárdico rápido, se excede con facilidad este límite de distensibilidad con cambios de volumen que no son muy amplios. A diferencia de lo que ocurre en esta otra curva, que para exceder el límite de distensibilidad del pericardio se requiere un incremento de volumen muy significativo. ¿Cómo se realiza el manejo del derrame pericárdico? Miren ustedes, se recomienda administrar ácido acetilsalicílico, AINES o colchicina y tratar la pericarditis cuando el derrame pericárdico se asocia a inflamación sistémica. Esto tiene una clase 1, pero a un nivel de evidencia bajo, C. En el caso concreto de la paciente presentaba una proteína C reactiva muy alta, de tal manera que había un grado de inflamación sistémica, entre leve y moderado, no severo por las razones que ya hemos señalado anteriormente, de tal manera que podríamos tranquilamente administrar desde el punto de vista del farmacológico un AINE, ácido acetilsalicílico o colchicina. Un AINE como por ejemplo un ibuprofen a dosis de 600 miligramos 3 veces por día y colchicina 0.5 miligramos una tabletita 2 veces por día. Tranquilamente habríamos podido hacer esto. Considerando también que existía una sospecha de una pericarditis de tipo viral con el que probablemente inició la paciente. ¿Está o no indicada la pericardiocentesis en ella? Sí. Porque hay en el caso de la paciente un derrame pericárdico grande, severo. Entonces, en la paciente se inició un AINE, el ibuprofen, a dosis de 600 miligramos 3 veces por día, colchicina 0.5 miligramos 2 veces por día, y se planteó la necesidad de hacer una pericardiocentesis inmediata. Se le planteó también a la paciente la pericardiotomía, es decir, la ventana pericárdica. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque recordaremos que en el diagnóstico etiológico del derrame pericárdico de la paciente no podemos descartar la presencia de un mesotelioma. El diagnóstico de un mesotelioma se hace sobre la base de una muestra de pericardio. Y la muestra de pericardio pues, es obtenible solamente realizando una pericardiotomía. Desgraciadamente, la paciente, por carencia de medios económicos, solamente aceptó la realización de un drenaje pericárdico. Este drenaje pericárdico, en el drenaje pericárdico se obtuvo líquido serohemático, se obtuvo aproximadamente de 700 a 900 ml de líquido serohemático que se envió para las investigaciones microbiológicas respectivas. Y en los resultados de dicho derrame se encontró que la investigación de reacción en cadena de la polimerasa de Mycobacterium tuberculosis fue negativa, es decir, se descartó ya la presencia de un derrame pericárdico por tuberculosis. Los cultivos bacterianos y micóticos fueron todos negativos, es decir, se descartó también la presencia de
de este asunto. Las investigaciones virales, desgraciadamente, no se pudieron realizar, sobre todo porque no hubo la colaboración económica por parte de la paciente. Como les había mencionado, en sangre el CA125 fue alto, pero no se evidenciaron realmente tumores ni en la mama ni en los ovarios, y se coligió que esta elevación del CA125 era solamente secundario a la presencia de líquido seroso del derrame pericárdico. En resumen, el diagnóstico final de esta paciente fue el de un derrame pericárdico severo, idiopático versus viral. Luego del drenaje pericárdico, la paciente mejoró ostensiblemente en su disnea, y al momento estamos nosotros realizando controles clínicos a la paciente. Se le ha planteado que hay que hacer una ecocardiografía de control, pero la paciente, por su mejoría ya, su revisión completa, casi completa del cuadro, no ha aceptado a realizarse una ecocardiografía de control. También olvidé mostrar una imagen del Holter de la paciente. En esta imagen del Holter, nosotros vemos un hecho muy particular. Observen ustedes la derivación B2. Existen diferentes amplitudes de los complejos QRS. Aquí normal, aquí pequeño, normal, es decir, complejos pequeños alternados con complejos QRS normales. A este fenómeno se denomina alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica es un signo electrocardiográfico de derrame pericárdico severo o de taponamiento cardíaco. Habíamos indicado que desde el punto de vista clínico la paciente no presenta taponamiento cardíaco porque carece de signos como la tríada de Berg, como el pulso paradójico. Pero el ecocardiograma sí mostró un derrame pericárdico severo. Por tanto, la alternancia eléctrica vista en este electrocardiograma, en este Holter, pues de la paciente, muestra que es un signo de derrame pericárdico severo.